Subamos a los montes, ¿quién me ayudará? La ayuda me viene del Señor, por su gran compasión. El gozo espiritual de ser pueblo. Carta pastoral al presbiterio, fieles cristianos laicos, religiosas y personas de buena voluntad de la diócesis de San Cristóbal. La paz y el amor de Dios les acompañe siempre. Segunda parte. El paso del Señor. Dentro de esta situación de oscuridad antes mencionada, vuelven a sentirse algunas formas de opresión y surgen otras nuevas que atentan contra el pueblo. Las podemos tipificar en 4 grandes grupos. De tipo político, la imposición de modelos políticos sin diálogo ni resonancia en las bases populares, la reafirmación del personalismo político mediante el continuo recurso a una deformada imagen de mesías o caudillos, de tiempos pasados o de nuevo cuño, quienes serían siempre los salvadores, el afán por la toma o conservación del poder, el populismo, la polarización y los intereses particulares de unos pocos. El producto de estas opresiones es claro: se cercena, se prescinde y elimina el protagonismo del verdadero sujeto del quehacer social y titular del poder soberano en la República, como lo es el pueblo, el cual incluye a todos los que le conforman. De tipo económico, el modelo rentista y clientelar de la economía, el deseo del dinero fácil y un inadecuado enfoque en la política de subsidios, el ansia desmedida por poseer, el énfasis de unos pocos en una cultura del bienestar en perjuicio del bien común, el aprovechamiento de unos cuantos que incluso elevan los costos de los productos, el empobrecimiento de las mayorías. El efecto de estas opresiones también es claro: se prescinde del sujeto pueblo, quien en comunión con todos los sectores del país puede y debe hacer posible una economía de solidaridad predicada por la Iglesia y propuesta en la Constitución Nacional, donde todos participan equitativamente de los bienes de la tierra. De tipo ético, nacen del menosprecio declarado hacia la dignidad de la persona humana, son creadas y sostenidas por quienes apuestan por una estructura social de pecado caracterizada por la muerte y la violencia, el narcotráfico creciente y vinculado a carteles internacionales, el alto índice de consumo de estupefacientes y otras sustancias narcóticas, delincuencia organizada, con sus azotes de inseguridad, sicarios, bandas armadas, grupos irregulares, comerciantes de la maldad y promotores de la vida fácil, la proliferación de juegos de azar y de apuestas ilegales, el hedonismo, la promiscuidad sexual, la pornografía, el tráfico de personas, la trata de blancas, el contrabando, la corrupción, el aborto y la destrucción del matrimonio y la familia. Todo esto lleva a desvalorizar al sujeto pueblo, pues se desprecia e impide la centralidad y dignidad de la persona humana. De tipo religioso, el recurso a espiritualismos y expresiones piadosas con falsas esperanzas, centradas solo en intervenciones milagrosas de Dios, la Virgen y los santos, el llamado a la oración sin compromiso personal, testimonial y evangelizador, el fundamentalismo, el fanatismo, el divorcio entre la fe y la vida, el recurso a la resignación fatalista, el olvido y desconocimiento del Evangelio y de la doctrina social de la Iglesia, la inconsciencia de quienes se valen de la religión y aparentan ser buenos cristianos delante de la gente, pero son socios de prostíbulos y bares, pertenecen a mafias y promueven el aborto, la manipulación que se pretende hacer de la Iglesia al quererla asociar a opciones partidistas de cualquier tipo, la falta de compromiso de muchos católicos y la pérdida del sentido de pertenencia a la Iglesia. Como producto de estas opresiones, nos encontramos con el desconocimiento de la presencia del Espíritu y del Señor Jesús, quien pasa como liberador en el sujeto pueblo, llamado a construir la paz y ser instrumento activo en cuanto colaborador de la obra redentora de Cristo. La historia de la salvación nos habla del paso liberador de Dios en la historia de la humanidad. Luego de oír el clamor de su pueblo, Dios pasa y siembra la vida en medio de su pueblo, con quien hace una alianza luego de liberarlo de la esclavitud de Egipto. Durante el Antiguo Testamento, los profetas anuncian la proximidad de un Mesías liberador, quien se hace presente en la historia con Jesús de Nazaret.
Él asume la misión de cumplir la voluntad de Dios Padre. Es ungido para anunciar la buena noticia a los pobres, dar vista a los ciegos, liberar a los cautivos e inaugurar el tiempo de salvación y gracia. Con su muerte y resurrección, Jesús hace que su paso pascual sea efectivo, la nueva creación con la cual todo ser humano se convierte en hombre nuevo. El efecto maravilloso de esa Pascua se muestra en cada uno al recibir la posibilidad de ser hijos del Padre Dios. Como tales, entonces los creyentes se asocian a Jesús y comienzan a ser testigos del resucitado, es decir, a cooperar con el Señor en su obra liberadora. La humanidad recibe la vocación a convertirse en el pueblo de la nueva alianza. De modo personal y comunitario, todo creyente es sujeto activo en comunión con el Señor para manifestar la fuerza de la Pascua y edificar en la sociedad el reino de justicia, paz y amor. Nuestra iglesia local de San Cristóbal debe ser para cada cristiano el lugar donde aprenden a vivir la fe experimentándola y descubriéndola encarnada en otros. Del modo más urgente, debería ser la escuela donde se eduquen hombres capaces de hacer historia para impulsar eficazmente con Cristo la historia de nuestros pueblos hacia el reino. Una de las dimensiones de la misión evangelizadora es la promoción humana, con la cual se educan hombres y mujeres capaces de forjar la historia según la praxis de Jesús de Nazaret. Ella implica actividades que ayudan a despertar la conciencia del hombre en todas sus dimensiones y a valerse por sí mismo para ser protagonista de su propio desarrollo humano y cristiano. Educa para la convivencia, da impulso a la organización, fomenta la comunicación cristiana de bienes, ayuda de modo eficaz a la comunión y a la participación. Por eso, en la línea de la nueva evangelización, asumimos el compromiso de hacer del pueblo el verdadero sujeto del desarrollo y auténtica transformación que requiere el país y la región. En este sentido, con la ayuda del Presbiterio, Vicaría de Pastoral, Codilay, UCAT y Cáritas Diocesana, contraemos el compromiso de motivar, educar y animar a que la gente en sus diversas comunidades cristianas aprenda y se convierta en sujeto activo, según los criterios del Evangelio para fortalecimiento del bien común. Durante el tiempo de la Pascua y los meses subsiguientes, se tendrán las reuniones en las comunidades eclesiales de base y otras instancias eclesiales para asumir decididamente esta tarea y estudiar esta carta pastoral. Junto a esto, nos proponemos realizar, en torno a Pentecostés, un primer encuentro con factores sociales, políticos, económicos, comunales, religiosos, culturales y populares, a fin de delinear las formas más adecuadas dentro del marco de la paz social, del protagonismo del sujeto pueblo en nuestra región. En la cruz Él nos redimió, de la tumba resucitó. Jesucristo es el Señor.